Darío García, analista de XTV España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿a qué achacamos este no movimiento del IBEX durante la primera jornada de la semana? Pues sobre todo y principalmente a que estamos expectantes a que se inicie con fuerza el calendario de resultados precisamente en el IBEX 35. Por ahora venimos arrastrando desde la semana pasada los datos de los bancos estadounidenses, que si bien fueron espectaculares en el caso de JP Morgan en todos sus parámetros financieros, todavía sigue pesando en los datos de Citi la caída del beneficio neto, a pesar de que los ingresos y los depósitos se hayan incrementado. Por ahora, pues el IBEX 35 es de los pocos índices que se han beneficiado de las correcciones del resto de selectivos europeos, precisamente por su composición, y es probable que en principio los 9.400 puntos sean el soporte para la semana, que sigue cargada de datos y publicaciones macroeconómicas, más allá de los resultados empresariales, bastante importantes. Bank of America presenta mañana, Morgan Stanley, alguna más pequeña como en este caso Charles Schwab. ¿Qué esperamos de las cuentas de estas entidades tras esos gigantes de la semana pasada en la que batieron expectativas? Pues los bancos más destinados al ámbito de la inversión y a nivel corporativo es probable que sigan la estela que nos ha dejado JP Morgan, y aquellos bancos más comerciales o con un sesgo comercial mucho más extenso probablemente vean un símil en el que parecerse, o los inversores deberán ver ese símil en lo que vimos la semana pasada por parte de Citi. En cualquier caso, el sector bancario estadounidense en principio goza de haber aprobado los test de estrés planteados por la Reserva Federal y por la SEC, y a partir de aquí pues el sesgo sigue siendo que seguimos ante un credit crunch bastante importante. De hecho, los últimos datos muestran, no solo en Europa, sino también en otros países de Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, un deterioro en el ámbito de del mercado inmobiliario, que es muy importante para el negocio comercial de los créditos, y por lo tanto puede que el flujo de ingresos de los bancos se destine a través de los depósitos, que aprovecharán para ofrecer productos de alta rentabilidad vinculados a los tipos de interés. Con esa expectativa también es importante destacar de que si bien todavía la Reserva Federal apunta a que nos encontraremos ante una o dos subidas más de tipos de interés, el mercado de futuros y de swaps de tipos de interés ya no apuntan a que después de esta próxima semana, en la subida de tipos de interés del mes de julio de la Reserva Federal, ya no tendremos ninguna más. Y el mercado puede que esté comprando precisamente eso, que ya nos encontremos la próxima semana ante el techo de tipos de interés. ¿Va a estar el IBEX pendiente de las urnas del 23 de julio? Berenberg dice que no importa mucho quién salga de estas elecciones generales anticipadas porque los datos económicos ahí están y la situación española no va a cambiar mucho. Bueno, aquí nosotros en XTV hemos hecho un informe bastante exhaustivo con las previsiones de lo que pudiera suceder según sean los resultados en las urnas electorales. Si bien en términos generales el IBEX 35 no podría mostrar muchos movimientos, porque afortunadamente las grandes compañías del IBEX 35 tienen negocio muy diversificado en el ámbito geográfico internacional, sí es cierto que en función de quién sea o salga victorioso, ya sea un único partido o una coalición, desde luego hay sectores dentro del selectivo que podrían verse beneficiados o perjudicados. Vamos a mirar a China. Hoy ha sido la referencia económica de la jornada, aparte de ese Hang Seng que hoy no ha tenido negociación por los tifones que hay en la región. Hemos mirado a un PIB que languidece, que arrastra al resto del mercado y sobre todo a París, al lujo francés, que no deja buenas sensaciones para el selectivo, que es farolillo rojo del resto de parques europeos. Claro, si tenemos como referencia uno de los principales países que además exporta liquidez para comprar lujo en el ámbito internacional, grandes compañías de lujo como el grupo financiero Piedmont, que en este caso es la referencia del índice francés, pues muestra ese sesgo de que las expectativas de consumo de los consumidores asiáticos, tanto a nivel local dentro del país como a nivel internacional, pues tiene un potencial deterioro. A pesar de que no todos los datos macro que vimos ayer de China fueran negativos, desde luego la referencia principal, que es el PIB final del segundo trimestre, pues ha dejado ese sabor agridulce, usando un poco el símil con la salsa asiática, en este caso el efecto que podría tener en grandes compañías y grandes sectores europeos o continentales, o en este caso occidentales, que tienen mucha presencia y mucha dependencia, sobre todo del mercado asiático. ¿Qué podemos esperar de esa reunión que tiene a final de semana el gobierno de Xi Jinping, el presidente chino, con
analistas y con inversores extranjeros para dar cuenta de esa recuperación económica del gigante asiático. ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo se habla de un paquete de estímulos que puede ser quirúrgico para algunas partes de la economía china. Aquí tendremos que esperar, lógicamente, a los datos porque recordemos que el régimen o el gobierno de Xi Jinping es bastante estricto y teniendo en cuenta que va a depender mucho también de las presiones y el levantamiento de algunas sanciones del ámbito internacional que tiene impuesto tanto Europa como Estados Unidos a China, pues probablemente sea una reunión bilateral en la que intenten pactar un punto de acuerdo, un punto de flexión, no de inflexión, que les permita a ambos lados de las negociaciones y a ambos lados de la mesa beneficiarse de esta próxima reunión. Se mantiene ahí entre esa debilidad del crecimiento económico china y los órdagos de Arabia Saudí. ¿Dónde lo ven en los próximos meses al Brent? Pues en este caso seguimos viendo un contexto de que la reducción de las producciones tanto de Rusia como de Arabia Saudí sigue generando un leve incremento en los precios, si bien todavía ese objetivo por encima o en el entorno de los $90 por barril sigue siendo bastante exigente. Los datos malos que seguimos viendo por parte de China, que recordemos que sigue siendo el consumidor medio del 20% de toda la producción mundial, también se va a sumar probablemente a que veamos un deterioro en el precio y ese es el sesgo principal que debemos seguir pues, marcando ese objetivo y esa tendencia a lo largo de este año 2023. ¿Habrá desaceleración como consecuencia de China en la economía global? Hablaba Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, esta misma tarde de un efecto dominó, pero eso sí descartaba recesión en Estados Unidos. Aquí también tendremos que esperar a los datos porque, por un lado, seguimos viendo unos niveles de inflación históricamente muy elevados, aunque el efecto interanual haya sido de un retroceso bastante importante. El que podamos ver o no una recesión definitiva en Estados Unidos dependerá de cómo esté en el ámbito del consumo y de los consumidores la economía norteamericana, que sigue todavía muy fortalecida tanto en el ámbito laboral como en el ámbito del consumo, precisamente porque su idiosincrasia a la hora de comprar productos y bienes y servicios está muy vinculado al crédito. Por lo tanto, los bancos aquí tienen un factor clave muy importante que deberemos seguir muy de cerca y prestar muchísima atención. Darío García, XTV España, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Igualmente, hasta la próxima. Y mientras tanto, atendiendo a